Buenas tardes para todos. Mi nombre es Ivonne Acevedo. Yo pertenezco al grupo número 32. Yo voy a hablar un poco sobre lo que es la patología de malformación de Chiari. En este caso, pues esta patología se caracteriza por tener pues una herniación descendente de las amígdalas cerebelosas. Esas se clasifican en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. ¿Qué estudios pues se realizan en el área de tomografía computarizada? Se realiza pues la TC de Charnella con angiografía de cráneo. Ese es un tipo de estudio que permite pues una mejor visualización anatómica ósea de la zona de Charnella y que puede ser importante tanto desde el punto de vista etiológico o como decisión terapéutica. En el área de resonancia magnética podemos visualizar lo que es la resonancia craneal. Todos los pacientes de nuestra serie tienen pues al menos una realización de resonancia craneal. Es un informe pues radiológico que siempre informa pues el descenso de la amígdala y la presencia pues de malformaciones. Acá podemos evidenciar dos tipos de imágenes por resonancia magnética que está en plano sagital y en plano axial. Hallazgos imagenológicos, pues podemos encontrar en los hallazgos imagenológicos de esta imagen, tanto axial como sagital, un cerebelo herniado parcialmente en sentido caudal hacia el canal espinal cervical y en sentido craneal a través de la incisura tentorial. Podemos encontrar también la lámina cuadrigemia, aparece distorsionada con una típica apariencia triangular y la masa intermedia es grande. La J cerebral es hipoplástica con interdigitación secundaria de los hemisferios cerebrales en la línea media y los surcos mediales de los lóbulos occipitales. ¿Qué medios de contraste se utilizan? En este caso, pues para tomografía, y si hay que sedar al niño, se deberá pues el niño estar en ayunas para evitar pues el riesgo de vómitos y aspiraciones. Se puede utilizar pues en este caso un contraste yodado no iónico isosmolar o hiposmolar de 300 miligramos de yodo y pues el volumen es de 1,2 mililitros. En resonancia magnética, si el paciente va a necesitar sedación, pues se debe estar en ayunas, igualmente contraindicaciones de uso de contraste yodado agente C y gadolinio en la resonancia magnética por vía intravenoso en el niño son similares a la de un adulto, pues se debe administrar en este caso con precaución y especialmente cuando el menor o el niño, después de una valoración beneficio-riesgo, los más usados pues en este caso en resonancia magnética pues son los contrastes gadolíneos. Inmovilización y sedación. En este caso hay dos tipos de conductas que se deben realizar. En el caso de exploraciones largas como la tomografía y la resonancia se puede pues utilizar un colchón de vacío o en algunos casos puede ser necesaria la sedación según los distintos centros. En este caso pues lo más frecuente son el anestesista, es el encargado pues de sedar al niño y para ello pues se pueden emplear distintos fármacos, pero es importante pues siempre existir una monitorización continua de los signos vitales. Bueno, malformación de Daddy Walker y hipoplasia. Bueno, esto es un estudio que más que todo, pues, para tomografía computarizada, se realiza pues un TAP de cráneo en plano axial y sagital y la TAP pues nos sirve para determinar si la hidrocefalia está asociada con el síndrome de Daddy Walker o si tiene pues otra etiología o las complicaciones después del diagnóstico se sospecha usando una TAC. También utilizamos pues en resonancia magnética lo que es la resonancia prenatal en feto de 30 semanas. Pues ahí en este caso nos sirve para definir la relación entre la lesión quística y el cuarto ventrículo, que es la rotación del vermis o la presencia de signos de dignesia del vermis. Acá podemos ver pues una imagen de lo que es una resonancia magnética prenatal en feto de 30 semanas. En este caso pues está en plano axial y plano sagital. Manifestaciones clínicas, en este caso pues todas estas entidades pueden causar retraso psicomotor que depende pues de la presencia o ausencia de hidrocefalia y otras anomalías supratentoriales asociadas y son muy frecuentes las malformaciones sistemáticas. Hallazgos de imagen, pues la casi total ausencia del vermis cerebeloso produce pues en las imágenes axiales una típica morfología del ventrículo IV.
Los medios de contraste pues utilizados en tomografía pues sabemos que se utiliza pues yodado no iónico y isomolar que son o y posmolares que son los más utilizados. En resonancia pues se utiliza en ese caso el gadolinio RME por vía intravenosa. La inmovilización, pues como lo decía anteriormente, tenemos dos tipos de inmovilización, que en el caso de exploraciones que son largas, como la tomografía y la resonancia, se puede utilizar el colchón vacío o en algunos casos es necesario pues sedar al paciente. Muchas gracias. Al saludo, mi nombre es John Cala. Vamos a hablar de qué estudios se realizan en tomografía computarizada. Tenemos la tomografía computarizada de abdomen, tenemos la tomografía computarizada de cráneo o cabeza, tenemos la tomografía computarizada de columna, tenemos la tomografía computarizada de la órbita, tenemos la tomografía computarizada de tórax. Bueno, estas tomografías, la tomografía de abdomen, es un método de estudio de rayos X que crea imágenes transversales del abdomen, eh, la de cráneo cabeza, procedimiento en el que se utilizan rayos X para crear imágenes de la cabeza. Básicamente, pues la máquina hace esto en cada estudio. Eh, bueno, esto en la tomografía de abdomen y pelvis, ¿qué se hace? El paciente se encuentra en la mesa, la cual se desliza hacia el tomógrafo. Esto se hace en cada estudio. Eh, bueno, el estudio dura más o menos 30 minutos. El método de inmovilización, para poder inmovilizar los pacientes se pueden usar cintas de velcro, sacos de arena, también se puede utilizar bandas con plomo y de diferentes tamaños, pesos. Esto con el fin de que el paciente no se mueva, porque si se llega a mover entonces el estudio queda mal. Entre los 4 meses de edad se utiliza para la sedación hidrato de clorar por vía oral. La dosis es de 50 a 100 miligramos por cada kilogramo de peso. Tenemos la tomografía computarizada de cráneo, la ruta de atención es la misma, el paciente se pone en la mesa, la mesa va entrando hacia el tomógrafo y se crea el estudio dura más o menos 30 minutos. Inmovilización y sedación es lo mismo, se puede inmovilizar con velcro, con sacos de arena, eh, con bueno, se puede usar varios métodos para que el paciente quede frío y no se mueva, incluyendo la dosis para la sedación. eh, Se utiliza pentobarbital, teniendo en cuenta con 6 gramos por kilogramo de peso, miligramos por kilogramo de peso. La tomografía computarizada de columna, la ruta de atención es la misma, se debe que el paciente se pone en la mesa del tomógrafo, la mesa se desliza hacia el tomógrafo y la máquina crea el estudio. Métodos de inmovilización, para poder inmovilizar se utilizan velcro, sacos de arena, también puede utilizar bandas plomadas en diferentes tamaños. El peso permitirá inmovilizar al paciente, ya que si el paciente se mueve el estudio queda malo. La sedación, se utiliza pentobarbital, dosis de 6 miligramos por cada kilogramo de peso. La tomografía computarizada de órbita, la ruta de evacuación la ruta de atención es la misma, inmovilización y sedación lo mismo. Aquí ya hay como una especie de objeto que ayuda a tener la cabeza, eh, y igualmente pues el paciente se puede inmovilizar con velcros, con sacos de arena. esto la dosis, se utiliza pentobarbital de 6 miligramos por cada kilogramo de peso. Eh, la tomografía computarizada de tórax, el paciente tiene la misma ruta de abordaje, se acuesta en la máquina, el estudio dura más o menos 30 minutos, método de inmovilización,
Se utiliza igual cintas de velcro, sacos de arena, también se puede utilizar bandas plomadas, esto con el fin de que el paciente no se mueva. Bueno, estudios de resonancia magnética, tenemos corazón, vasos sanguíneos, eh, tenemos evaluar de flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco, evaluar hallazgos posteriores de las cirugías cardíacas. Tenemos varios estudios. Entre estos, la ruta de abordaje de estos estudios el paciente tiene que poner bata, debe tener cierre, no debe que tener cierres metálicos, la alimentación antes del estudio depende del tipo específico del examen. Bueno, estos son estudios más especializados y se tiene que manejar dietas, igual esto se lo da el médico antes de cada examen. La inmovilización y sedación, el paciente se pone en la camilla, si el paciente es inquieto se usa correas igual de velcro, saquitos de arena. La dosis depende de la edad, de 1 a 2 gramos para niño de 10 años. Y esto, y también se puede usar el fenobarbital. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Walter Alexander Arcila. A continuación les voy a hablar sobre las siguientes patologías: coartación de aorta, CIA o comunicación interauricular o CIV o comunicación interventricular. La coartación de aorta es una patología congénita que consta de que hay una estrechez en la aorta descendente después de la arteria subclavia izquierda. Esta patología lo que hace es que no permite que llegue buen flujo sanguíneo hacia los miembros inferiores. Además, tampoco permite que llegue buen flujo sanguíneo hacia las arterias que irrigan nuestros órganos abdominales. Esta patología, el examen inicial que le mandan a los pacientes, a los niños, es una ecocardiografía, donde el cardiólogo especialista mide el gradiente antes de la coartación y después de la coartación, y esta define si necesita un procedimiento. El procedimiento que se le realiza al niño es un cateterismo cardíaco, donde se inserta un catéter por una arteria central, generalmente es la arteria femoral derecha o izquierda, y se pasa un catéter. Primero se realiza con un inyector una artrografía torácica para mirar en qué estado está la coartación, y después el especialista pasa un catéter después de la coartación y antes de la coartación y mide por medio de las presiones el gradiente. Si el gradiente está muy elevado, se debe realizar un procedimiento. Generalmente el procedimiento que se realiza es el manejo percutáneo, donde se realiza una angioplastia con un balón para poder abrir todas las estrechez y que pase buen flujo sanguíneo. O se le coloca un stent, pero este stent se debe colocar después de cierta edad. ¿Por qué? Porque como el niño va a seguir creciendo, lo que se hace inicialmente es que se hacen dilataciones con balón, se siguen haciendo controles y después se le coloca el stent, que este stent permite que se dilate hasta la edad adulta. Acá en esta imagen podemos observar un angiotac que se le hizo a un niño de 9 años, donde se demuestra que tiene una coartación, pero lo que vemos acá en la reconstrucción tridimensional es que no es muy significativa. Es un control que le mandaron a un niño. En este caso, esta tomografía la realizaron en el lugar donde yo trabajo y se realizó sin sedación porque el niño ya era muy grande, tenía 9 años y tuvimos pues como muy buena empatía con él y no fue necesario como la sedación. Cuando son niños más pequeños es necesario que la tomografía sea bajo anestesia general o sedación para poder que se queden quietos y hacer un muy buen estudio. Ahora vamos a hablar sobre la CIA o comunicación interauricular. La comunicación interauricular es una patología congénita que es cuando hay una comunicación entre las dos cámaras superiores del corazón, en este caso entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda.
Eh, Acá en esta imagen observamos una tomografía donde se demuestra una CIA amplia y donde también el radiólogo realiza la medición de la CIA. Pero generalmente para esta patología mandan una ecocardiografía inicialmente, donde miran cómo está la CIA. De ahí mandan un cateterismo donde se ingresa por una vena central, sea una vena femoral derecha o izquierda, y se, se realiza pues como su medición, ¿cierto? Se pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Antes de colocar este dispositivo se pasa un balón. Ese balón lo que va a realizar es que va a medir cuánto mide la CIA. Este procedimiento también se debe realizar con ecocardiografía transesofágica. ¿Por qué? Porque cuando realizamos la medición, el doctor va a inflar el balón para que no haya flujo desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Entonces, mediante la ecografía transesofágica se ve cuando no hay flujo. Entonces ahí es cuando se ve qué dispositivo se le debe colocar a la CIA. Y también cuando se libera el dispositivo, la ecografía transesofágica ve que no pase ningún flujo de la aurícula derecha a la aurícula izquierda o viceversa. Cuando se libera este dispositivo por el especialista, lo que hace es que primero se libera el disco que va a quedar hacia la aurícula izquierda y después libera el disco que va a quedar hacia la aurícula derecha. Se puede comprobar en su buena posición de dos maneras, sea inyectando por medio de otro catéter medio de contraste y que no haya paso de medio de contraste de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, o en ocasiones se jala esto antes de liberarlo para ver que el dispositivo sí quedó bien anclado. En este caso, como lo vemos en esta imagen, este dispositivo todavía se podría recuperar y se podría pues como en algún caso si quedó mal medio cambiarlo o se podría reposicionar. Ahora les voy a hablar sobre la comunicación interventricular. La comunicación interventricular es una comunicación entre las dos cámaras ventriculares del corazón, o sea, ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Como lo podemos observar en esta tomografía, acá vemos que hay una CIB amplia. Generalmente en los niños, en los recién nacidos, le mandan una cardiografía y se manda un cateterismo. ¿Para qué se manda el cateterismo en este caso? En este caso se manda el cateterismo para mirar que no haya una hipertensión pulmonar importante. Cuando hay una hipertensión pulmonar importante, se le debe realizar al paciente unas pruebas de vasoreactividad. En este caso, a los niños se le realiza la prueba de vasoreactividad con óxido nítrico. Pues como el procedimiento del cateterismo es con anestesia general, por medio del tubo se le administra óxido nítrico y si baja la hipertensión pulmonar, la presión pulmonar, quiere decir que cerrándole esta CIB va a mejorar mucho el niño. Pero cuando de pronto no es reactivo, o sea, el óxido nítrico no le sirvió, no se puede cerrar la CIB porque no se beneficiaría. El manejo de la CIB generalmente se hace quirúrgico, se le coloca un parche acá para poder separar el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Muchas gracias.